Misión Jesuítica Guaraní de la Santísima Trinidad del Paraná. Patrimonio Mundial. En el corazón de América del Sur, Paraguay, te invita a descubrir el más completo y sorprendente complejo jesuítico guaraní que se conserva en la actualidad. La misión de Trinidad fue fundada por la Compañía de Jesús, los jesuitas. La avanzada intelectual, artística y erudita de la época logran armonizar la fusión de dos grandes culturas, la guaraní y la jesuítica. El interés excepcional manifestado en todo el mundo hacia las misiones jesuíticas guaraníes obedece principalmente a la organización de una especie de república de misiones dentro del Imperio Español, un espacio donde la utopía tiene lugar. En 1609 se funda la primera misión, la de San Ignacio Guazú, con una humilde arquitectura de adobe. En 1706 es fundada la misión de la Santísima Trinidad del Paraná, un hito de las misiones jesuíticas guaraníes a nivel mundial, ya que representa el sumum y la culminación del arte y de la arquitectura de los 30 pueblos que se conocieron. Fue instituida con el grandioso concepto del barroco como lugar de despliegue del poder de Dios. Esta fusión cultural tiene como resultado la creación de un nuevo estilo, un arte mestizo, jesuítico guaraní. Al barroco europeo, el guaraní le otorga los rasgos de su propia cultura. El friso de los ángeles músicos es una magnífica muestra de este nuevo estilo. En 1767, a solo 61 años de prolífica labor, los jesuitas fueron expulsados de las misiones y del virreinato del Río de la Plata. Recientemente, en la década de los 80, empieza a despertar el interés por esta colosal obra histórica con el rescate de tesoros tangibles del patrimonio más importante del Paraguay. El valor histórico y mundial de la misión de Trinidad ha sido reconocido en 1993 por la UNESCO, declarándola Patrimonio Mundial. Hoy podemos recorrer 13 hectáreas de lo que fue la antigua organización, 8 de las cuales están ocupadas por restos de las construcciones encontradas. Es un paseo en el tiempo, donde nos sumergimos en una historia lejana, caminando por la gran plaza, la casa de los indios, el campanario, las galerías y los detalles más sugestivos e interesantes. Entre las paredes derruidas nos encontramos con la abundante decoración interior, con tallados realizados en piedra. Durante las excavaciones dentro de la iglesia fueron encontradas imágenes en color original y huesos de algunos misioneros ahí sepultados. Lo que fuera la sacristía abriga también un pequeño museo con piezas locales. Bajo la nave central del templo se encuentran sepultados los caciques y sacerdotes de la misión, como los nobles en las catedrales de Europa. Igualmente, podemos observar vestigios de lo que fuera el cementerio, el claustro, la iglesia primitiva, la huerta y los talleres. Trinidad es un pueblo de gente amable, de sonrisa fácil y dispuesta siempre a recibir con entusiasmo al visitante. Un alto porcentaje de la población se dedica a actividades que tienen que ver con bienes y servicios turísticos. Las figuras talladas en piedra son solo algunos de los numerosos productos que surgen de las manos de artesanos trinidenses. Trinidad no es solo el pasado, es una reflexión sobre un momento único de la historia de nuestra cultura. Es la huella arqueológica y artística más representativa de las misiones jesuíticas guaraníes. Es una peregrinación hacia los tesoros del arte mestizo que explica
la maravillosa atracción magnética llamada Paraguay. Trinidad, sentí el ayer. Misión Jesuítica Guaraní de la Santísima Trinidad del Paraná, Paraguay. Tenés que sentirlo.